Muy buenas mi gente, yo soy Curioso y bienvenidos nuevamente a un videazo. Y exactamente hoy nos encontramos en un Curioseando por Bogotá porque les voy a mostrar unos miradores que encontramos por ahí, desde el menos conocido hasta el más conocido, para que ustedes en algún momento los visiten. Como ustedes ya saben, yo no vengo solo a estas aventuras, así que hoy nos acompaña Kevin, pues es fiel acompañante del canal. Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal todo? Vamos a ver qué nos espera en esta aventura. La verdad, este camino es muy difícil de encontrar. Abajo hay una portería que uno piensa que es un conjunto, pero no, es la carretera. Vamos a ver qué tal es esa vista, si vale la pena. Exactamente como dijo Kevin, la carretera para entrar a este lugar estuvo un poco complicada porque pues pensábamos que era un conjunto y a la final no, es como solo la portería, pues es entrada libre, ¿no? Entonces, como ven detrás mío, aún nos queda carretera, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos de recorrido en moto y pues ya les mostramos este lugar. Ah, bueno, y también no les nombré, es que estamos en pleno bosque. Pues acá se ven varias casitas, una que otra es como un restaurante al parecer, pero nada, como pueden ver, puro bosque mi papá y un animal ahí de fondo. Y bueno muchachos, nos llevamos una sorpresa y es que este mirador en sí es una casa que no tiene para nada mirador, pero si ustedes avanzan unos, póngale unos 200 metros hacia arriba, se van a encontrar acá pues a mi respaldo el Country Club de, pues, de caninos, y van a tener una vista muy bonita, pónganle cuidado. Y bueno muchachos, venir acá, créanme que valió la pena, pero el problema es que si nos dimos cuenta que esto es propiedad privada. No sé qué hacemos acá, pero muy bonito. La verdad, si se quieren arriesgar a que los muerda un perro, vengan. Conclusiones muchachos. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Lo malo es que no se puede ver por la casa de allá. Lo que sí hay que rescatar es que esa casa de allá debe tener una vista, uf, muy, pero muy bonita. De Bogotá, todas las mañanas soy uno con un cafecito mirando. Debe ser muy bien la experiencia. Pero lo recomiendo si se alcanza a ver bastante la ciudad. Y sí muchachos, como dijo Kevin, esa casa, una cosa de locos. Ojalá algún día tener tanta plata para llegar a vivir como por estos lados, porque se ve. Entonces ya nos vemos en un próximo mirador. Y por supuesto que no me iba a ir sin decirles el nombre, y fácilmente lo pueden buscar en Google Maps como Mirador de Usaquén. Es por la 127 con séptima. Eso sí, aténganse a subir una pared porque, uy, parce, la subida acá estuvo bastante difícil. Y bueno muchachos, acá esta era la puerta que nosotros decíamos. Entonces, pues si van a venir, ténganlo presente, es aquí por estos lados. Ya muchachos, esta era la colina que nosotros estábamos diciendo hace poquito, que es bastante empinada. De pronto en cámara no se ve lo empinada que es, pero al momento de uno subirla se siente bastante empinada. Bueno muchachos, primero que todo, vean lo que me encontré. ¿Le pegamos a cámara? Y segundo que todo, no muchachos, este es el segundo mirador. Y la verdad, qué vista de Bogotá. Bogotá es muy bonita, Bogotá es muy grande. Y desde acá se puede apreciar una cierta parte. Porque como les digo, Bogotá abarca mucho. Este yo creo que es uno de los mejores miradores que tiene Bogotá. O uno de los mejores que de pronto podríamos ir a visitar hoy. Al final del video les contaré cuál fue el mejor. Muchachos, como dijo Kevin, comparto esa opinión, que es como uno de los mejores miradores que existe acá en Bogotá. Y estamos exactamente en el mirador número 1 de la Calera, o sea, vía La Calera, o como más lo conocen los ciclistas, como la subida a patios. Aparte de que pues acá ustedes pueden venir a la hora que quieran. Eso sí, si van a venir en vehículo, traigan pues sus papeles al día porque acá hay bastante tránsito. Y un presupuesto, yo qué sé, pues una aguapanela con queso vale 10.000.
Entonces, pues de 10.000 a 20.000 podría ser un buen presupuesto. Y nada, admiren esta belleza porque esto es algo que se vale la pena visitar o que lo visiten alguna vez en su vida. Y bueno, muchachos, estamos con la señora Sandra, entonces le vamos a hacer dos preguntitas. Llevo 17 años. ¿Y qué productos vendes? En este mirador La Paloma se venden canelazo, agua de panela con queso y almojábana, tinto, gaseosita, jugos, aguas, pinchos, chorizos, mazorcas y arepas de choclo, entre unas otras cositas más. ¿Y qué presupuesto puede venir la gente? Un gasto de una sola persona, pues un presupuesto con comida y bebida entre unos 30.000 pesos. Y nada, pues yo he visitado este lugar varias veces, aproximadamente como unas 6, 7 veces. Creo que cuando inició el canal estuvimos en el tercer mirador, que es como el más comercial, pero este no tiene nada que envidiarle. Aparte de que pues es un parche para venir con amigos, acá suelen concurrir bastante moteros y pues familias que algún día dicen, vamos para la calera. Digo, para la calera. Y bueno, vamos a ver qué otro encontramos porque nos quedan dos más. Se nos está anocheciendo y la idea es grabar un atardecer como el de allá. Parce, severo frío. Y bueno, muchachos, nos encontramos en el tercer mirador. Este queda exactamente en la localidad de Chapinero, más que todo en Chapinero Alto y cerca a la Universidad Antonio Nariño. Como pueden ver, queda en un barrio popular y pues observen, una chimba la verdad. Este es un mirador no tan común, se llama Mirador El Muro y lo pueden encontrar fácilmente en Google. Y bueno, la subida acá también es un poco de pendiente, pues uno se tiene que desviar un poco de la carretera principal, unos 2-3 minuticos se desvía y llega exactamente acá, además de que cuenta un parque para los niños. Bueno, muchachos, en este tercer mirador pues me sorprende que quede en un barrio popular. Primera vez que vengo a este barrio, no me imaginaba encontrar un mirador tan bonito donde se observara tanto la ciudad que podemos ver. Se ven bastantes cosas de Bogotá, tanto la torre de la vivienda de Bancolombia y también pudimos observar el Movistar Arena desde acá. Me imagino que la gente que tiene la vista acá debe ser muy, muy chévere. Además hace mucho frío, está haciendo mucho frío en estos momentos y podemos observar un ocaso muy chévere. La vista es espectacular, la verdad. Y bueno, muchachos, como dijo Kevin, está haciendo bastante frío, entonces la recomendación es que si vienen de noche, no vengan tan tarde o vengan acompañados y nada, se vengan muy bien abrigados. Así que ya vamos para el último mirador, uno bastante conocido por los moteros, así que ya nos vemos. Y en este cuarto mirador, no me gusta más la vista de noche, la verdad. Para los miradores es mejor la vista de noche. Este mirador es muy bonito porque podemos observar un poco más la ciudad hacia el sur, hacia el centro. Yo creo que de los 4 miradores, el que más me gustó, el de la Calera, por la vista, una vista más alta, yo creo. El segundo es este. El tercero fue el primero que fuimos, el de Usaquén, si no estoy mal. Y el último, aunque en el primero y el tercero, las dos vistas, impactante. Aunque en el tercero me gustó más, porque vimos el atardecer, el ocaso. Creo que uno de los mejores planes que hay para hacer en Bogotá, para parchar, sería ir a los miradores. Es un muy buen plan, se los recomiendo. Eso sí, váyase abrigado porque está haciendo mucho frío. En este momento tengo mucho frío después de tantas aventuras. Como dijo Kevin, ya estamos en el último mirador. Este es el mirador de la Circunvalar.
o llamado circuito, o también lo pueden encontrar en Google como La Paz. Acá suele concurrir bastante motociclista. Vamos a calificar un poco los miradores que estuvimos. Por último dejo el primero, el de Usaquén, más que todo porque es una zona privada, ¿no? Entonces pues no es como para parchar. El segundo, el de la localidad de Chapinero. El del Muro, exactamente, pues digamos que el ambiente no se presta tanto para estar allá, o sea, tanto tiempo. Y el segundo, el de la Calera, me gusta, es porque se puede ver como la parte norte de la ciudad, aunque pues no es que sea mi favorito porque es el más conocido, es más concurrido. Y por último está este que, la verdad, este es un parchadero perfecto si ustedes están acá cerca al centro. Literalmente es al ladito de Monserrate, entonces es muy fácil llegar. Y nada, muchachos, para venir a este también, cabe recalcar que ustedes pueden venir con un presupuesto de 10.000, se toman un tintico y una arepita y les costará por ahí 8.000 pesos. Así que si les gustó el video, denle like, comenten, compartan y suscríbanse, que me ayudan un montón. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Chao.